Amén. Gracias, hermana Eli, gracias primeramente. Agradezco a Dios por esta bendición, esta oportunidad, y después agradezco a nuestra hermana Eli, ¿verdad? Por permitirme este tiempo para poder compartir. Gracias a cada una de las que están conectadas a ese grupo, ¿verdad? Hermoso de Mujer Virtuosa. Pertenecer a este ministerio siempre es de bendición. Y también, ¿verdad? A toda la audiencia que nos va a estar escuchando a través de esta plataforma del TikTok y de las redes sociales, que quizás nos escuchen más tarde. Bueno, aquí estamos dando gracias a Dios. Me presento primeramente. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estamos en la Iglesia de Cristo Camino de Santidad en la ciudad de Pomona. Ya estamos allí, mi esposo, ¿verdad?, a cargo de la obra. Estamos ahí juntamente trabajando para el Señor en esta obra de Pomona. Y bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad?, de esta tarde. De verdad que me encontraba meditando qué es lo que les iba a compartir, y cuando la hermana me hizo la invitación, por ahí comencé a meditar en un tema, pero de repente sentí, ¿verdad?, de parte del Señor como que tenía que dar mejor otro tema. Y en este día, mis hermanas, pues bueno, vamos a tratar de compartir con la ayuda del Señor este tema. Y el tema es: mujer, ¿qué haces con tu duda? Mujer, ¿qué haces con tu duda? Sin duda alguna, ¿verdad?, la duda nos llega a todos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: el que crea estar firme, cuide que no caiga. ¿Por qué? Porque la duda no respeta ni cargos, ni edades, ni ministerios. La duda nos va a llegar a todos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos cuando nos llega esa duda? ¿Qué hacemos con esa duda? Y quiero, mis hermanas, aquellas que tengan su Biblia, ¿verdad?, a mano con ustedes, quiero que vayamos al libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 6, un verso muy conocido. Amén. Quiero que lo leamos, y la palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y dice de esta manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, creo que ya nuestra hermana Eli ya oró por la palabra, así es que vamos directamente a entrar. Quiero ser corta, quiero ser precisa, y con la ayuda del Señor desglosar este tema. Vuelvo y reitero lo que decía hace un momento: la duda en algún momento de nuestra vida nos va a llegar a todos, sin importar qué cargo tienes, sin importar qué edad tienes, ni siquiera importar qué ministerio tienes, sea un ministerio que quizás estás empezando a trabajar en él y que el Señor te lo ha otorgado, o sea un gran ministerio que ya está florecido. La duda tiene que llegar a nuestras vidas. Y quiero desglosar lo que es la palabra duda en el griego. La palabra más comúnmente traducida como dudar es kiadrino. El kiadrino, que significa separar, dividir, vacilar, titubear entre dos opciones. En otras palabras, kiadrino significa estar dividido por dentro, tener una mente partida entre creer y no creer. Y aquí lo que acabamos de leer en Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe. E inmediatamente dice: no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar. Aquí la palabra quiadrino se refiere a una persona con esa división internamente. Alguien que pide algo, pero en el fondo no está segura de que Dios lo hará. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y hoy quiero desglosarlo en el sentido espiritual. La duda, según el griego, no es simplemente incredulidad. No es simplemente esa incredulidad o esa incertidumbre, sino que es una mente dividida. Una persona que cree, pero al mismo tiempo juzga la promesa. Si Dios puede, y si Dios puede hacerlo, pero quizás no sé si lo hará para mí. Una mente dividida. Por eso es que aquí Santiago nos está diciendo, pedir con fe. En el momento que entra esa duda en nuestra mente, olvídense, allí ya surgen muchas cosas. Y él nos está diciendo, y no solo Santiago, innumerables versos de la Biblia nos dice, todo lo que pidáis orando, creer. En otras palabras, al decir creer, todo lo que pidáis orando, hazlo con fe, porque eso es lo que es fe, creer y no dudando en nuestro corazón. Usando el contexto, cuando alguien titubea o se resiste a creer, por ejemplo, vemos cuando el pueblo de Israel vacila entre dos pensamientos en Primera de Reyes 18:21, y Elías les dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Aquí el sentido hebreo es dividir el corazón entre dos decisiones, si servir a Dios o servir a los ídolos. Y verdaderamente, mis hermanas, la duda nace cuando nuestra fe es probada. Cuando en nuestras circunstancias parece más grande el problema, la situación, la enfermedad, que la promesa de Dios. No siempre significa que usted vaya a tener una incredulidad total, sino que es una batalla interna entre la confianza hacia el Señor y el temor que pueda yo sentir de que Dios no va a hacer nada con lo que le estoy pidiendo. Y en resumida cuenta, y en otras palabras, la duda es el enemigo de nuestra fe. Y es uno de los primeros enemigos de nuestra fe. Quizás me atrevo a decir yo en este día que la duda es el principal enemigo de nuestra fe. Quiero con esto darles un pequeño testimonio. Yo tengo 4 hijos. Cuando mi segundo hijo nació, cuando él tenía 5 meses, él empezó a tener problemas respiratorios. Recuerdo, hermanas, que en ese entonces yo tenía poco de convertida. Posiblemente tenía algunos 4 años de convertida, sirviendo al Señor. Amaba al Señor, ¿verdad? Como todas cuando estamos en el primer amor. ¿Qué no hacemos para Dios? Y recuerdo, hermanas, que en aquellos entonces mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda, mi tiempo de ayuno, mi tiempo de lectura estaba bastante elevado. Eran muchas horas las que yo sacaba al día para estar orando, para estar leyendo, y eran varios días los que yo sacaba por semana para estar ayunando. En ocasiones eran cadenas de ayuno donde 2, 3 días sin parar el ayuno, sin cortarlo. Entonces, hermanas, mi fe estaba en una altura, en una posición donde la duda, definitivamente no había cabida para la duda. Era una fe firme. Y recuerdo que había hermanas que me decían, hermana, yo quiero pedirle esa petición porque veo cómo es su fe. Veo que usted sí tiene fe, veo que Dios le ha dado eso de tener fe y de que todo lo que ora
o lo que le hemos pedido de petición y ha orado se ha cumplido. Yo quiero, hermana, que usted ore por mí. Recuerdo, ¿verdad? Vi en esta situación que hubo una hermana que se acercó a mí y dijo, precisamente yo quiero que ore por mí porque yo quiero viajar al extranjero a mirar a mis padres y yo no tengo dinero, yo no tengo nada de dinero. Y yo le dije a la hermana, amén, hermana, vamos a orar para que el Señor le supla y le provea. Resulta que la hermana va y se sube en un bus y de la nada se sienta allí con otro pasajero y ella comienza, o entre ellos comienzan a hablar de dónde es usted, no, pues yo soy de tal lugar, yo también, pero no he podido ir a ver a mis padres por causa de la situación económica. Y esa persona que se sentó con ella allí en ese asiento, le saca el dinero para que ella fuera a ver a sus padres. A la semana de que oramos, ella viene y me testifica. Y así llegaban muchos testimonios sobre, ¿verdad?, lo que le pedía al Señor. Así es que yo me sentía con una fe tan elevada que era algo tan glorioso experimentar que todo lo que pedíamos en oración, el Señor respondía. Pero hubo un día cuando mi hijo, yo había tenido la experiencia con mi hija, mi primera hija, que cualquier cosa que a ella le ocurría, ella nació con problemas de asma y con problemas respiratorios, y cualquier cosa que a ella le pasaba, yo no tocaba el hospital. Y en aquel entonces nosotros teníamos oración todos los días en la casa del pastor, y cualquier cosa que yo esperaba, si ella se enfermaba en la mañana, yo esperaba que llegara la tarde para agarrarla a ella y irme a la casa del pastor a la oración, o irme a la casa de algún hermano donde nos iba a tocar la oración, y allí yo la ponía en el centro y todos orábamos por ella, y la niña en ese momento se recuperaba, se levantaba y comenzaba a estar mejor. Y yo le decía a mi esposo, si el Señor se la va a llevar, se la va a llevar en la iglesia, si el Señor se la va a llevar, se la va a llevar a donde estemos, aun si yo la tengo que llevar al hospital, y si el Señor se la va a llevar, se la va a llevar en el hospital o se la va a llevar en la iglesia. Pero antes de pisar yo un hospital, yo prefiero primero acudir a la oración y llevarla a la oración. En ocasiones recuerdo que nos tocaba días de servicio, y en particular recuerdo un día donde ella se desliza de su cuerpo y cae en mis brazos, y estaba muy mal mi hija. Y ese día recuerdo que el pastor iba a salir y estaba el ministro y estaban los demás hermanos, y me miraron que yo llegué a la iglesia con ella bien mala, y lo primero que yo hice fue ir al altar, me hinqué y yo la acosté, recuerdo bien, en una verdad, cobijita, la puse allí en el altar, ahí la acosté, y yo le dije al ministro, mi hija viene bien mal, yo quisiera que oráramos por ella antes de empezar el servicio. Así hicimos, la rodeamos, nos pusimos a orar por ella. En cuanto terminamos la oración, ella ya estaba levantada, brincando, hablando con unos niños, otros niños. Ella ya estaba como si no estuviese enferma. Mi fe la sentía tan elevada que cuando yo estaba embarazada de mi hija, yo no esperé que me dijera el doctor qué iba a hacer. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué va a hacer? Yo no quiero esperar, ¿verdad?, el ultrasonido. Yo quiero que tú me muestres. Hermanas, es que una fe elevada, cuando no hay duda, es lo más glorioso que nosotras podemos experimentar. Y sí fue así. Cuando alguien me hicieron el ultrasonido, yo ya le dije a la persona, me dijo, ¿quieres que te diga qué va a hacer? Y le dije, no, yo ya sé qué va a hacer. Pero ¿estás segura para que te prepares con la ropita y te prepares? Le dije, yo ya sé qué va a hacer. Estaba segura de lo que el Señor me había mostrado en ese sueño. Entonces comienza mi hijo Caleb a enfermar, y mi fe estaba tan elevada que yo le decía a mi esposo, no ocupamos ir al hospital, el Señor lo va a sanar, el Señor va a hacer algo, el Señor se va a glorificar como lo ha hecho con mi hija, también lo hará en él. Y recuerdo un día, hermanas, que él empezó más mal, y yo empezó el enemigo de mi fe a golpearme duramente, que era la duda. Empecé yo a dudar y a decir, Señor, ¿por qué no lo estás haciendo?
De algún modo mi esposo y otra familia que estaba a mi alrededor me decía, ¿no estás viendo? ¿O vas a esperar que se muera? ¿O vas a esperar que pare de respirar? ¿Por qué no corres al hospital? ¿Por qué no? Y venían los ataques al a mi mente y decía, se te va a morir y vas a ver que tu Dios no te va a responder. O sea, era un estrago tremendo, hermanas. Por eso yo digo que el enemigo de nuestra fe principal es la duda. Y recuerdo, hermanas, que yo no aguanté más después de haber estado orando, ayunando por él y verdad, por muchas semanas empeoraba. Corro yo al hospital y yo me sentí tan mal. Sentí que mi fe se fue al piso y fue pisoteada y sentí como el enemigo se rió de mí y sentí tantas cosas que yo no podía creer. Aquella grande fe que había podido ayudar a otras hermanas en sus peticiones, en las oraciones, yo no podía creer que estaba siendo derrumbada. Caímos al hospital, el niño fue intervenido, él duró 5 días sin poder despertar, ya que sus pulmones estaban completamente cerrados. Él estaba respirando por máquinas artificiales y nos decían los doctores que si no despertaba en 5 días podía quedar así como vegetal. O si despertaba corría el riesgo que le tenían que abrir en su estómago y él tenía que ser alimentado por una sonda de su estómago de por vida porque los pulmones habían colapsado y todo su sistema respiratorio, bronquios y todo. A él le dio neumonía, pulmonía y broncomonía al mismo tiempo. Cuando yo me encuentro allí en ese hospital, yo dije, Señor, empecé a creerle a la duda. ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no lo pudiste salvar de esta situación? ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? Y mi fe empezó a menguar de tal manera que yo me sentía avergonzada, que yo me sentía mal, fue un caos en mi vida espiritual lo que pasó allí. Sin yo tener la capacidad, el discernimiento y la madurez espiritual de lo que ahora yo creo. Lo que ahora yo creo es que en medio del problema, de la enfermedad y de la situación, Dios se puede glorificar de diferentes maneras. Pero allá yo tenía un creer a mi manera, que si Dios lo hizo con mi hija en la iglesia, Dios lo va a hacer con mi hijo en la iglesia. Que si Dios lo hizo con mi hija a través de la oración y del ayuno, Dios lo va a hacer con mi hijo a través de la oración y del ayuno. No había una madurez espiritual, ni el saber que Dios usa milagros y métodos de sanidad de diferente manera. Él tiene sanidades creativas, divinas, milagros creativos, donde Él se glorifica. Él puede usar el doctor, Él puede usar la medicina y Él puede usar diferentes medios, pero allá era como si fuese un capricho mío de que lo tienes que hacer a mi manera, porque mi fe era tan alta que yo pensé que Él podía hacerlo a mi manera. Con el tiempo descubrí que no era la fe la que me había fallado, sino que era el yo creerme superior, que a todo lo que yo le pidiera, Él lo estaba haciendo. Y ese fue un trato que Dios hizo conmigo. Cuando llegó la duda a mi corazón, llegó a otro extremo, que es un extremo dañino del cual yo quiero hablar en este día. La duda, desde un sentido espiritual, es una herramienta del enemigo para frenar lo que la fe activa. En otras palabras, la fe te puede abrir puertas, pero la duda te las va a cerrar. La fe puede mover el cielo para que Dios conteste y responda a tu petición, pero la duda lo detiene. Esto significa, mis hermanas, que la duda nos hace inestables, inseguros y vulnerables. Un día creemos, pero al siguiente día tememos. Un día adoramos y bendecimos al Señor, creyendo que Él lo puede hacer,
pero al siguiente día nos rendimos. Y esto es la duda desde un sentido espiritual. Y lo mismo surge en lo emocional. Cuando la duda surge, no entendemos por qué o no entendemos cuándo Dios va a contestar, cuándo Dios lo va a hacer. Quizás hemos sido heridas o decepcionadas y llevamos tiempo esperando una respuesta. Y a veces no dudamos de que Dios lo puede hacer, sino que nosotras mismas dudamos de que seré digna de que lo haga para mí. ¿Podrá Dios hacer esto conmigo? ¿Podrá Dios usarme? Porque he escuchado el testimonio que Dios ha sanado a alguien más y lo creo y no lo dudo. Pero la duda entra hacia nosotros mismas. ¿Podrá Dios hacer el milagro en mí que hizo la hermana? ¿Podrá Dios usarme como el Señor usa a la hermana? ¿Podrá Dios escucharme como ha escuchado la petición de ella? O sea que sin darnos cuenta, empezamos a creer más en nuestras limitaciones que en el poder de Dios. Y recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino que cree. No tengas duda, sino que ten fe. Y eso lo podemos ver en Juan 20:20. Y también vemos, ¿verdad?, lo que le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Porque cuando la duda entra al corazón, entra el temor juntamente con la duda. Y aquí el Señor le está diciendo a Jairo, o sea que Jairo estaba en una posición: ¿cómo me estás diciendo tú que no temas? Si ya vinieron de mi casa y me dijeron: no molestes más al maestro porque tu hija ya está muerta. ¿Cómo tú te atreves a decirme a mí que no tema, sino que solamente crea? Pero hermanas, hay algo tan glorioso que quiero en esta tarde que comprendamos. La duda entra, el temor entra, la incertidumbre entra, pero lo que mantuvo a Jairo es escuchar lo que Jesús ya había hecho, es escuchar que Jesús ya había sanado a aquel ciego, es escuchar que Jesús ya había sanado a aquella mujer de flujo de sangre, es escuchar que Jesús ya había convertido el agua en vino, es escuchar que Jesús había multiplicado los panes y los peces para darle de comer a una multitud. Entonces, hermana, cuando la duda te venga a ti, no tengas temor, mejor recuerda lo que ya el Señor ha hecho, recuerda lo que el Señor ya ha prometido, recuerda lo que el Señor ha hecho contigo, recuerda de dónde el Señor te ha sacado, para que entonces crea, para que entonces llegue esta palabra que le está diciendo a Jairo: no temas ante la circunstancia, ante la enfermedad, ante el temor, ante lo que estás atravesando. Olvídate, no temas, no dudes, solamente cree. ¿En qué voy a creer, Señor, si me encuentro en esta camilla del hospital, si me encuentro con esta enfermedad, si mi hijo no quiere saber nada de ti, si mi esposo no quiere, si mi hijo está perdido en las drogas? O sea, ¿en qué yo voy a creer si a mi alrededor está absolutamente todo mal? Él está diciendo: cree en lo que yo he hecho contigo, por eso es que estás en mis caminos. Cree en lo que yo ya he hecho en los demás, cree en aquellos testimonios que has escuchado, cree en lo que yo ya hice en mi palabra cuando yo caminé en esta tierra, cree en lo que yo ya levanté a Lázaro de los muertos, resucité a la hija de Jairo, en lo que todos los milagros que yo hice, en eso cree. Por eso es que cuando la duda llega al corazón, oh, hermana, tienes que sacarla y tienes que alimentarte de el creer, de la fe y de decir: Señor, lo hiciste el año pasado, lo hiciste allá cuando no tenía para la renta y tú me supliste y tú me diste, ¿verdad? Voltea tu mente hacia atrás, voltea tu cabeza hacia atrás y ve todo lo que el Señor ha hecho contigo y que hasta ahorita no te ha dejado, que hasta ahorita no te ha desamparado. Entonces, cuando tú recuerdes esos momentos, es lo que tienes que creer, es lo que le está diciendo Jairo: no temas, porque la circunstancia está para que temas, tu hija ya está muerta. Oh, pero cree. ¿En qué voy a creer, Señor, si mi hija ya está muerta? Cree en todo lo que has escuchado de mí.
Cree en todo lo que te han dicho de mí. Cree solamente. Y hoy yo quiero saber, quizás usted me está diciendo, hermana, pero ¿cómo se vence la duda? Según la palabra de Dios, vuelvo a repetir, la duda es el enemigo de nuestra fe. Para yo poder vencer la duda, entonces tengo que tener mi fe elevada. Y la Biblia me dice que la fe viene por el oír. Esto significa que la fe no nace de ver, sino de escuchar. No necesitas ver a Dios obrar para creer. Necesitas escucharlo. Necesitas escuchar lo que Él dijo. Necesitas escuchar lo que Él ya habló. Necesitas escuchar los milagros que Él ya hizo. La fe entra por el oír. Cuando escuchas las promesas, los testimonios, la palabra viva. Cada vez que oyes un mensaje de fe, tu espíritu se alimenta, tu mente se renueva, tu corazón se fortalece. Lo contrario, que si no escuchas eso, entrará el miedo, entrará la negatividad, entrará la duda y tu fe se va a debilitar. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No todos oyen con el corazón abierto para creer. Hay quienes simplemente escuchan la palabra y salen del servicio y parece que ni la escucharon. Pero hay aquellos que escuchan con el corazón abierto y dicen, Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti a pesar de lo que estoy pasando. Yo te creo a ti a pesar de lo que estoy viviendo. Yo me agarro de tus promesas. El oír, el escuchar los testimonios y la palabra viva es el que tú abras la Biblia cada día. Créeme que si tú abres la Biblia cada día, por lo menos media hora, y tú comienzas a leer, y cuando te llegue el problema, vete a los evangelios, vete cuando Jesús caminó en esta tierra, vete cómo Él suplió, vete cómo Él hizo el milagro, ve allí donde Él sanó, ve allí donde Él echó fuera demonios, ve allí donde Él libertó, y entonces aquella duda que tienes será aplastada por la fe. Por la fe, por el escuchar las promesas y los milagros y la palabra viva. Cada vez que escuchamos que Él tiene todo el poder, cada vez que leemos su palabra, cada vez que escuchamos que Él es el único poderoso, tu mente se renueva y tu corazón se tiene que fortalecer. Y ese enemigo, la duda, tiene que retroceder y tiene que salir el temor, la negatividad, tiene que salir de nuestra vida porque llega la promesa. Es que si nosotros supiéramos el gran efecto que hace el leer la palabra de Dios, pero por las ocupaciones y porque llevamos una vida tan afanada y tan acarreada y tan acelerada, muchas veces no tenemos tiempo ni para orar cuando nos dormimos, mucho menos para leer la Escritura. Y es la Escritura la que va a mantener ese enemigo lejos de tu mente. Es la Escritura la que va a mantener la duda fuera de tu vida. Es la Escritura la que va a mantener la duda lejos de tu vida. Es la Escritura la que te va a sostener en los tiempos difíciles. Es la Escritura la que te va a sostener cuando estés pasando la circunstancia, la situación adversa. Es la Escritura la que te va a sostener. Es palabra viva, es palabra de poder, es palabra de promesa. Pero si no la leemos, ¿cómo nos vamos a poder nosotros sostener? De lo contrario, vendrá miedo, vendrá debilidad espiritual y vendrá negatividad. Tenemos que aprender a confiar en que el Señor, lo que dijo en su palabra, eso es lo que es. O sea, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que un gran pez se tragó
tragó a Jonás. Y si la palabra de Dios dijera que Jonás se tragó este gigante pez, yo también lo creería. Yo también lo creería. Que se lo tragó vivo, lo creería. ¿Por qué estaría tan segura? Porque lo dice la palabra de Dios. Y es en lo que no tenemos que dudar. Así es que, mis hermanas, que nosotras comprendamos en este día que es tan importante tener tiempo a esa palabra viva y esas promesas que va a alejar al enemigo número 1 de nuestra fe, que es la duda. Termino con esto. Santiago nos dice, pero pidas con fe, no dudando nada. En el momento que entra la duda cuando estamos pidiendo, difícilmente es que sean contestadas nuestras peticiones, porque también la palabra de Dios en Hebreos nos dice, es menester necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe, crea, tenga fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. O sea, que cuando nosotros pedimos algo y estamos dudando, ni te atrevas a pedirlo si ya estás dudando. Arrastrada la onda del mar de un lado para otro. Así es nuestra fe cuando hay duda. Podemos creer, no podemos creer, si lo hará, no lo hará, ¿para qué le pido? Ah, mira, qué bonito el testimonio de la hermana. Pero Dios, quién sabe si lo puede hacer conmigo. Ah, mira cómo el Señor bendijo a la hermana con su casa, con su carro. Mira cómo le dio su sanidad. Mira el milagro que hizo. Mira, la bendijo con un bebé que no podía tener bebés, pero quién sabe si lo hará conmigo. Allí entra la gran duda en nosotros. Y allí somos arrastradas por esa duda. No llega a ningún lado. No es contestada nuestra petición cuando hay duda en el corazón. Así es que, mis hermanas, yo hoy les invito, si algo se te va a quedar en este día en tu corazón, es para que ese enemigo de tu vida sea alejado de ti. Abre la escritura. Comienza con 15 minutos. Quizás trabajas mucho, quizás no tengas tiempo, quizás tienes muchas ocupaciones. Solo dale unos 15 minutos al día. Pon la alarma. Ponla 15 minutos y empieza a leer. Siempre yo aconsejo que empiecen a leer el Nuevo Testamento. Cuando Jesús caminó los evangelios, comienza a leer y vas a mirar cómo esa duda va a ir desapareciendo poco a poco de tu mente, de tu corazón. Y Dios hará algo extraordinario en tu vida. Y cuando tú alcances un nivel de fe, no seas arrogante ni te creas superior. No, mantente humilde y mantente sabiendo que el que contesta las peticiones no es por tu oración, es por su misericordia que Él responde a nuestras peticiones. Amén, mis hermanas, fue un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Gracias por el tiempo. Espero en el Señor me haya dado a entender en este tema tan importante que, vuelvo a repetir, la duda no respeta edades ni ministerios, ni posición dentro de la iglesia. Pero agradezco a Dios por la oportunidad. Que el Señor me les bendiga a cada una de ustedes, y fue una bendición estar con ustedes compartiendo. Gracias, hermana Eli, que el Señor le bendiga. Amén, amén, gloria al Señor. Hermoso mensaje, ¿verdad? De parte del Señor. Quiero, antes de cortar en TikTok la transmisión, solamente hay uno que dice LA, dice fe contra duda, o sea, sabemos que es lo contrario. Me gusta saludar, ¿verdad?, a los que están escribiendo. Hay alguien, Mimi se llama, dice saludos. La hermana Marisela dice amén, y luego dice gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Todos los que están escuchando en TikTok, todos los que van a escuchar también. Que el Señor les bendiga grandemente.